Bendiciones, mis amados. En este tiempo de cuarentena, dando gracias a Dios porque el Señor nos ha dado un espacio para que nosotros podamos orar, buscar su rostro, estar en su presencia, donde dice la palabra que hay plenitud de gozos. Hoy, dando gracias por las personas que no han sido afectadas, pero por aquellos que han sido afectadas, también teniendo nosotros que saber que el Señor es un Dios misericordioso, que hace justicia y que se conduele de sus hijos día a día. Por eso tenemos la palabra en el profeta Miqueas en el capítulo 6, verso 6 en adelante, que nos dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que el Señor pide de nosotros. Muchas veces entendemos que por hacer sacrificios, buscamos agradar a Dios por penitencias, por ofrendas, por darle de lo nuestro. El Señor definitivamente no quiere eso. El Señor busca estas tres cosas. El Señor dice en la palabra que nos humillemos ante Él, que amemos misericordia y que hagamos justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios. Hoy la palabra nos dice a nosotros cómo nos podemos nosotros humillar ante Dios, cómo es nuestro arrepentimiento. Y dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 3 verso 1, cuando el Señor hablaba, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto lo dijo Juan el Bautista de primero. Sin embargo, vemos nosotros que en Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra nos dice que prediquemos este arrepentimiento para perdón de pecados, para que la gente entienda que debemos humillarnos ante Dios, que el único que nos puede perdonar a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Que el sacrificio perfecto se hizo por cada uno de nosotros una vez y para siempre a través de Jesús. Y que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Hoy nosotros, dice la palabra en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nos dice la palabra aquí, en el capítulo 6, verso 8, que tenemos que humillarnos ante nuestro Dios. Y es algo que definitivamente el hombre no le gusta hacer mucho, pero que Dios pide que nosotros hagamos esto. Cuando nos dice que hagamos justicia, es algo que el Señor entiende que nosotros tenemos que hacer, y es el lugar de vivir como hijos de luz. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 versos 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en conocimiento pleno. El Señor quiere que hagamos eso así. En segundo lugar, el Señor quiere que se manifiesten las buenas obras en nosotros. Cuando nos habla del fruto del Espíritu, en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, que dice: sobre estas cuales cosas no hay ley, sobre tales cosas no hay ley. Y dice finalmente acerca de hacer buenas obras, porque nosotros tenemos que saber que por gracia somos salvos. Dice Efesios capítulo 2, desde los versos 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, y Dios quiere que nosotros hacer ejercicio de esto. Hoy el Señor nos dice en esto que esas buenas obras que fueron hechas de antemano sirven para que nuestra fe sea adornada, como dice el libro de Santiago capítulo 2 verso 18. Y nos dice:
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Los cuales nos dice a nosotros que nosotros tenemos que entender que una fe sin obras es una fe muerta. Y de la misericordia, que es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. En Lucas capítulo 10, verso 29 al 37, tenemos ahí la parte de la palabra que nos habla del buen samaritano, entendiendo que nosotros tenemos que ser así con nuestro prójimo, que tenemos ahí al prójimo para que nosotros podamos hacer las cosas como Dios quiere, que tengamos misericordia, porque la misericordia del Señor, lo primero es que son nuevas cada mañana. Y nosotros tenemos que hacer misericordia, que es algo que muchas veces nosotros no queremos hacer porque entendemos que nuestra salvación es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago nos dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré las obras. Entonces nosotros tenemos que saber que la misericordia de Dios es eterna. Dice el Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Pero tenemos que saber que esta misericordia prolonga la vida. Y dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y en el verso 23 dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta misericordia del Señor prolonga la vida, las cosas son diferentes. Entendamos esto. Hagamos misericordia y llevémonos de lo que el Señor dice, porque así las cosas son mucho mejores. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Humillarnos ante Él, amar misericordia y practicar la justicia. Es lo que nos dice estos versos y que nosotros entendemos que eso debemos hacer. Dios le bendiga mucho. Esta es la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, que sea de muchas bendiciones. En el nombre de Jesús lo bendecimos.